Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos acompañen. Quiero agradecer al CEMEF y la invitación a moderar esta mesa y agradecer a todos ustedes que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Tomaremos unos 60 minutos en esta conversación para reflexionar sobre un tema vigente que nos une a todos, que es sobre los cambios que hemos vivido en ese periodo de la pandemia para realizar la inversión social y la filantropía estratégica y conversar también sobre las acciones que estamos emprendiendo y cómo vemos el futuro. Puedo asegurarles que tendremos una mesa de lujo. De un lado están ustedes como participantes y aquí conmigo están unas personas que pueden hacer una gran contribución. Esperamos que los participantes nos acompañen también a través del chat. Y quiero empezar presentándoles a ustedes los colegas de la mesa. Pues desde Colombia nos acompaña Carolina Suárez. Carolina es CEO de Latimpacto, una comunidad regional de inversionistas sociales que busca conectar y movilizar el capital dirigido a lograr un impacto social y ambiental significativo en la región. Carolina es una experta dentro del sector social colombiano y ha desempeñado un papel muy importante en el ámbito internacional. Bienvenida, Carolina. También nos acompaña desde México Rocío Abud, directora de la Fundación Coppel, ligada al Grupo Coppel, la empresa mexicana de tiendas departamentales pues, más grande del país. Bienvenida, Rocío. Y está con nosotros, Rocío es maestra de Política Social, Planeación y licenciada en Comercio Internacional y ha tenido una importante y larga carrera en diversas organizaciones sociales. Y también desde México está con nosotros Jesús Martínez Castellano, CEO de Mafre Latam, CEO de Mafre México y representante de la Fundación Mafre en el país. Jesús tiene una larga y significativa experiencia en el sector asegurador. La Fundación Mafre tiene origen en España y actúa en diversos países de América Latina, además de México. Y desde Brasil nos acompaña Ligia Saad del Instituto Votorantim, ligado al Grupo Votorantim, que integra varias empresas de diversos giros empresariales en Brasil y en otros países, y el instituto es miembro de Reamérica, al igual que lo es CEMEF. Bienvenidos todos. Yo soy Margaret Flores, directora ejecutiva de Reamérica, y con gusto estaré a cargo de la moderación. Reamérica es una red temática integrada por cerca de 70 empresas y fundaciones de 13 países de América Latina. Y nuestra tarea es transformar las inversiones y las prácticas sociales de fundaciones y empresas en torno a la promoción de comunidades sostenibles. Somos un espacio de diálogo, somos un espacio de aprendizaje colectivo y un espacio para dar visibilidad a las prácticas e impulsar la acción colaborativa. Desde que empezó la pandemia, en la red hemos tenido una agenda de trabajo pues muy activa y retadora para abrir espacios de diálogo sobre los desafíos, para intercambiar experiencias, para buscar respuestas, y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta mesa donde ustedes nos acompañan. Durante los primeros meses, tal vez los meses más críticos de la emergencia, nosotros en la red detectamos que a lo largo de los 13 países diversos asuntos estaban tomando relevancia y creo que esos asuntos saldrán en nuestra conversación y ustedes lo comparten. Algunos de ellos, la sostenibilidad de nuestras propias organizaciones y prácticas sociales, la forma como nos relacionamos con las comunidades a partir de herramientas digitales y virtuales, el fortalecimiento de los gobiernos locales como un aliado del desarrollo y líder, por supuesto, garante de los derechos, la educación a distancia, el apoyo a los grupos productivos de base y el futuro. Eso, algunos de los temas sobre los cuales con gran participación de los miembros de la red venimos trabajando, y podría decir que la pandemia dinamizó nuestro trabajo en red, dinamizó nuestras posibilidades de diálogo y colaboración, pero también en Reamérica nos preguntábamos por cuáles eran los desafíos en lo que hacemos, en la forma como lo hacemos. En la red y nuestra visión de comunidades sostenibles, nosotros creemos que el desarrollo se construye en los territorios a partir de procesos de diálogo, de construcción de visión compartida, de creación de alianzas, construcción de capacidades y fortalecimiento de la institucionalidad. Y nos preguntábamos a los miembros si la pandemia nos iba a cambiar esa comprensión de la forma de contribuir al desarrollo,
y encontramos que no era así, pero que sí había unos asuntos que iban a ser mucho más importantes de lo que habían sido, como leer mejor el entorno donde estamos, con mayor capacidad para entender los fenómenos complejos y de mayor envergadura, fortalecer a los aliados, fortalecer especialmente a los gobiernos locales y articular mejor nuestras acciones con los gobiernos locales. Y un tercer elemento, dar voz y capacidades a las comunidades, porque las comunidades que tienen un fuerte tejido social y un fuerte tejido de colaboración pueden enfrentar mejor todos esos desafíos. Claramente identificamos que los viejos y los nuevos desafíos nos van a configurar a todos un contexto muy demandante para las inversiones y las prácticas sociales a lo largo y ancho de América Latina y en el mundo entero. Entonces, vamos a empezar esta conversación con Jesús, con Carolina, con Rocío y con Ligia. Y yo quiero empezar planteándoles la primera pregunta. Todos hemos enfrentado momentos difíciles, como vimos, tuvimos que adaptarnos a esas circunstancias de la pandemia y encontrar soluciones para seguir adelante. Quisiera que cada uno de ustedes en 3 minutos me dijera qué cambió en sus organizaciones en lo que se refiere a la inversión social y de eso que cambió, qué fue positivo y llegó para quedarse. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Puede ser tú, Carolina? Gracias, Margaret. A ti, a todos los compañeros de panel y a CEMEFI también, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde Red América y Latimpacto compartimos visiones complementarias. Ustedes como una red temática enfocada en apoyar en cómo fortalecer esa gestión con las comunidades y nosotros desde Latimpacto de manera complementaria cómo brindamos herramientas a los inversionistas sociales y a los filántropos para tener una filantropía más estratégica que genere mayor impacto. Digamos, tomando un poquito el modelo de la red europea y de la red asiática, que son nuestras redes hermanas, y ahora estamos en América Latina. Y efectivamente, la pandemia, nosotros nacimos en la pandemia, la red nació este año, así que somos hijos del COVID y también hemos aprendido muchos temas. Hemos podido aprender que estamos a un clic de distancia, que ya no hay necesidad de desplazarse para hacer eventos. Durante este tiempo que hemos constituido la red, de marzo a hoy, noviembre, hemos hecho más de 20 webinars, masterclasses, un curso que tenemos de inversión por impacto, donde básicamente uno de los elementos del Venture Philanthropy que fortalece Red América, que es apoyo no financiero, cómo dar un apoyo no financiero más estratégico para las comunidades, pero también cómo dar un apoyo financiero a la medida. Cómo entendemos que filantropía no es sinónimo de donaciones, de simplemente grants, sino cómo empezamos a involucrar nuevos mecanismos innovadores para financiar esas comunidades y cómo empezamos a medir y gestionar nuestro entorno. Entonces, creo que ha sido una oportunidad muy grande para dinamizar, para constituir esta red, para, digamos, participar en esos eventos. El estar hoy aquí, Brasil, México, Colombia, en una reunión, era algo que antes era muy difícil convocar. Entonces, esto también nos ha permitido, hemos terminado nuestro primer Landscape Study con 37 casos en 7 países, todo hecho online, pero con un aporte significativo de todos los participantes. Tenemos a Bontorantín con uno de los casos que estamos incluso documentando. Y también decíamos decir que ha cambiado la forma que los inversionistas están viendo cómo trabajar, ¿no? Cada vez cómo hacemos un uso más estratégico de los recursos. Cómo, digamos, ya no es simplemente entregar el dinero y miraremos qué pasa, sino no es ese giving away, sino que qué cambio voy a crear con los dineros que estoy generando. Y yo creo que eso cada vez implica que nos estemos repensando y que no podemos dar marcha atrás. Los recursos son escasos, la situación que está sucediendo es común a todos los países. Por supuesto, hay un tema político que afecta más a unos países que a otros, pero nos demanda ser más estratégicos a la hora de invertir. Así que el reto es inmenso. Y las dificultades, es decir, digamos que veníamos muy bien creciendo en lo que es Brasil, Colombia y México, y ahora el reto es cómo llegamos más al cono sur, a otros países de Centroamérica y el Caribe. Pero yo creo que hay que aprender de esta crisis, hay que aprender a ser más estratégicos a la hora de invertir. Y voy de la mano contigo con lo que has mencionado de Red América, lo comparto totalmente y creo que por eso nos complementamos también los esfuerzos que hace Red América con los que Latimpacto busca hacer. Muy bien, muchas gracias, Carolina, muy interesante. Jesús, ¿qué cambió y qué quedó para quedar, qué llegó para quedarse?
Muchas gracias, Margaret, y gracias a CEMEFI por la oportunidad, ¿no?, de participar en esta importante mesa. Pues como antes comentabas, ¿no?, nosotros somos una compañía aseguradora global, estamos en los 5 continentes y nuestra región principal es Latinoamérica, donde estamos en todos los países, ¿no? Y actuando, interviniendo a través de nuestra fundación, pues desde hace muchos años, ¿no? En México llevamos más de 20 años ya con actividades sociales, ¿no? Bueno, yo recuerdo muy claramente que el día 15 de marzo, después de la información que nos llegaba sobre todo de Europa y de que esto de la pandemia era una realidad y venía para acá, tomamos la decisión de irnos todos para casa. Fue la primera decisión que tomamos con un enorme riesgo porque nunca habíamos actuado de esta manera, ¿no? Y tengo que deciros que en una semana, exactamente en una semana, el 90% de la plantilla la teníamos en casa y la compañía funcionando y operando, ¿no? Algo que seguramente ni nos hubiésemos imaginado en condiciones normales, ¿no? Y lo que sí que hemos avanzado muy deprisa pues estos meses pues es en procesos digitales, ¿no?, que hubiésemos tardado mucho más tiempo, sobre todo desde nuestro punto de vista asegurador, ¿no? Estrictamente lo que es nuestra actividad fundacional, pues lo que hicimos fue cambiar absolutamente nuestro plan. Teníamos un plan para todo el año donde íbamos a hacer una serie de cosas. Esto cambió, el mundo de repente cambió y establecimos pues unas prioridades que estaban asociadas con cómo podíamos apoyar, pero como decía antes Carolina, no solo desde un punto de vista estrictamente económico, sino cómo podemos apoyar con cosas que eran necesarias, ¿no? Nos pusimos en contacto con los principales institutos de salud de México para ver qué cosas eran necesarias, porque nosotros podíamos pensar que eran necesarios osímetros y a lo mejor eran respiradores, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues hemos estado trabajando y apoyando con el material quirúrgico médico que en cada momento nos han ido solicitando y bueno, pues creo que hemos hecho una aportación importante, ¿no? Y luego la otra parte que decidimos es poner mucho el foco en el personal sanitario, ¿no? Consideramos que una pandemia, nuestro ejército, ¿no?, que nos tiene que sacar de esta situación es el personal médico sanitario, ¿no? Entonces pusimos en marcha una serie de acciones de apoyo, ¿no? Por ejemplo, pues hemos dado 13.000 despensas para el personal sanitario público. Abrimos una línea telefónica de apoyo psicológico teniendo en cuenta la dificultad de estos meses y toda esta problemática. Desde el punto de vista asegurador y como sector y como gremio aquí en México, pues nos pusimos de acuerdo todas las aseguradoras para dar una cobertura solidaria que consiste en 50.000 pesos que pagamos a todas las familias de personal sanitario que tienen la desgracia de haber un fallecimiento, pues estamos dando esa cantidad que, bueno, pues también ayuda económicamente a las familias, ¿no? Entonces, mucha actividad asociada con material médico y con ayuda al personal sanitario han sido las medidas que automáticamente tomamos para apoyo en una situación que era totalmente diferente a la que teníamos prevista. Así es, así es. Ligia, ¿qué cambió en el Instituto Votorantim? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a CEMEFI y a Red América por la oportunidad de participar de este diálogo. Solo para darles un breve contexto, Votorantim es una multinacional brasileña que gestiona un portafolio diverso de empresas que comprende desde cementera, minerías, metalurgia, energía, un banco, en fin. Y el Instituto Votorantim donde yo trabajo, es la organización del grupo a que le toca apoyar la estrategia de sostenibilidad de las empresas, trabajando como una consultoría de elaboración y gestión de soluciones socioambientales. Entonces, hasta el año pasado, el instituto concentraba su actuación en las regiones donde la compañía tiene unidades de negocio, manejando proyectos propios de educación, generación de trabajo e ingresos, apoyo a la gestión pública, entre otros. Pero en marzo de este año, cuando empezaron en Brasil las articulaciones públicas para evitar la propagación del COVID, Votorantim decidió crear un fondo de donación de 80 millones de reales, que son aproximadamente 16 millones de dólares, y designó el instituto como el coordinador de este fondo. Y como coordinador de la estrategia de la inversión, el instituto decidió trabajar bajo 2 ejes: la adaptación del portafolio de proyectos y
en acciones de emergencia, de ayuda humanitaria. Para fundamentar las decisiones sobre dónde invertir, nosotros elaboramos un índice para identificar la vulnerabilidad de los municipios frente a la pandemia. El IVM está compuesto por 18 indicadores distribuidos en 5 pilares temáticos que abarcan datos relacionados con población vulnerable, economía local, estructura del sistema de salud, organización del sistema de salud y capacidad fiscal de la administración pública. El índice resultó en una herramienta tan robusta desde el punto de vista metodológico que lo transformamos en una plataforma online para consulta abierta que fue reconocida por la prensa brasileña como una de las principales fuentes de información sobre la situación de los municipios. Entonces, a partir de esta priorización de los municipios, invertimos en carácter de ayuda humanitaria, actuando en un total de 261 municipios con la donación de canastas básicas, equipos de protección para profesionales de salud, equipos para centros de terapia intensiva. Invertimos aún en innovación con destaque para apoyo a 47 municipios recibiendo servicios de telemedicina en la red de salud pública. Y Votorantim también se involucró en 2 alianzas empresariales de apoyo a 2 proyectos de absorción de tecnología, adaptación y expansión de la producción de 2 vacinas aún en testes. Después de decir todo eso, yo retomo asertivamente las preguntas que Margaret ha planteado, o sea, qué cambió y qué va a quedarse, y pienso que son 4 las principales directrices. Invertimos en salud, que hasta entonces no era nuestro enfoque. La implementación fue muy rápida y más dispuesta a arriesgar. Definimos muy prontamente una gobernanza participativa, involucrando CEOs, accionistas y ejecutivos en 2 comités, uno de deliberación y otro de comunicación. Y, por fin, invertimos en tecnologías innovadoras. Pues, muchas gracias, muy buenos puntos y muy buen trabajo. Rocío, cuéntanos tú qué ha pasado, qué ha cambiado en la Fundación Coppel. Claro que sí. Gracias, Margaret, y gracias al CEMEFI por la invitación. Dando un poquito de contexto, como bien decías tú, somos la tienda de retail en México más grande. Tenemos un grupo financiero, también es uno de los grupos financieros más importantes del país. Somos el 6º empleador en México, lo cual es muy importante. Tenemos banco, tenemos Afore, somos una empresa mexicana, pero súper importante, con un ADN filantrópico que se puede rastrear desde su fundador. Ahorita Carolina decía, ellos nacieron durante el COVID. Esta estrategia de ir migrando nosotros hacia una inversión más estratégica dentro de todo lo que hace Coppel, entendido Coppel como la empresa. También nacimos tratando de hacerlo cada vez más filantrópico, haciéndolo cada vez más estratégico. Esta estrategia pues también nació en COVID, ¿no? Y me preguntas, ¿qué fue lo que cambió? En primer lugar, te puedo decir que para mí es bien interesante ver cómo ante la adversidad los seres humanos y los mexicanos somos muy buenos para unirnos y trabajar en conjunto, ¿no? Y creo que esto es importantísimo de resaltarlo. Hay un grupo de fundaciones y organizaciones que se llama Ensamble. Este grupo nació con los sismos en México, nació con los sismos en México en el 2017, se ha ido fortaleciendo poco a poco, pero ahora con la pandemia pues presentó un nuevo reto porque pues quizá con los sismos teníamos
territorios muy específicos y problemática muy específica. Con la pandemia, pues esto se desbordó, es mundial, es en todo el país y nos afecta a todos. Entonces, esto plantea un nuevo reto para Ensamble. ¿Quién conforma Ensamble? Lo cual es bien interesante. Son fundaciones familiares, fundaciones empresariales. También tenemos agrupaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Y cómo se movió? O sea, a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue la capacidad de articularse rápidamente, si bien ya existía, pero los retos pues desbordaron a todas las organizaciones y se organizaron en dos comités muy rápido. El primero fue el Comité de Salud, que fortalecía la primera emergencia, y después también se hizo el Comité de Impacto Económico, ¿no? Esto fue muy bueno porque se dividió muy rápido la emergencia de salud contra la emergencia de reactivación económica. Y creo que lo hicieron muy bien, o sea, crearon el hospital campaña, el que montaron en un centro de exposiciones, y tenía cerca de 850 camas para atención básica y terapia inmediata. Entonces, lo hicieron muy bien y muy rápido. Después empezaron a ver qué fortalezas tenía cada uno para actuar en estos tres rubros, ¿no? Equipo de protección para personal médico, comidas para este personal médico y hospedaje para los médicos. Y aquí se dividió muy bien, o sea, por ejemplo, en el caso de protección para personal médico, pues entramos quizá los que teníamos recursos más líquidos para hacer esta inversión, ¿no? Entre los cuales pues estuvimos nosotros como Grupo Coppel, como Fundación Coppel. Y por otro lado, por ejemplo, comidas para personal, pues lo hizo Grupo Gigante, que tiene restaurantes, hospedaje para médicos, pues entró Fundación Posadas. Entonces aquí fue una articulación que se hizo muy buena. Y después también se hizo una plataforma de información donde pues participaron también varios actores. Y después en el comité de impacto económico, pues fue un tema de apoyo a migrantes, de apoyo a la niñez y un tema también de reactivación económica. En este tema de reactivación económica, pues nosotros buscamos las mejores alianzas para apoyar ahí en específico a la micro, pequeña y mediana empresa. Y pues, por ahora lo dejo ahí, lo que hicimos en conjunto, qué aprendimos a trabajar en conjunto, en verdad a articularnos y hacer lo que cada uno es bueno en su área y sumando, pero a una articulación general, Marcos. No, muy bien, muchas gracias, Rocío. Quiero invitar a las personas que nos acompañan que desde el chat dejen sus comentarios y muchas gracias por estarnos saludando desde allí. Pues precisamente ustedes en ese primer bloque ya contaron algunas cosas y sé que tienen muchas para contar, lástima que el tiempo sea muy corto, ya nos contaron algunas de las experiencias que están haciendo y yo quiero pedirles que profundicen un poco en ese sentido, es decir, queremos que ya salgamos un poco de las experiencias que hicimos inmediatamente en la emergencia, que fuimos muy rápidamente todos a actuar y pasémonos a un momento un poquito más hacia lo que estamos hoy. Y cuéntenos entonces que superada esa primera situación de ayuda humanitaria, ¿qué acciones ustedes están impulsando en este momento para atender los efectos generados y para que empecemos a construir ese futuro que queremos? Entonces vamos a tomar otros 3 minutos cada uno y vuelvo a empezar con Carolina. Margaret, sí. Básicamente, como red, lo que buscamos es que, uno, brindar un conocimiento mucho más estratégico, ¿no? Brindar herramientas que le permitan a los actores, bueno, ¿cómo voy a enfrentar esta nueva realidad a la cual nos estamos enfrentando? ¿Cómo entender ese uso de nuevos mecanismos financieros, ¿no? ¿Cómo entender lo que hablamos, finanzas híbridas, blended finance? ¿Cómo empezar a aplicar estos préstamos blandos? Todo esto es mucho conocimiento. Hoy día estamos terminando ya nuestro primer curso de Fundamentos de la Inversión por Impacto, que reúne 8 nacionalidades de América Latina.
con 5 practitioners top que están, digamos, enseñando desde Europa y América Latina casos. También estamos terminando nuestro caso de estudio, que lo mencionaba anteriormente, y que vamos a empezar a diseminar, y eso nos va a ayudar muchísimo a tener conocimiento profundo y las masterclasses, y conectando mucho y amplificando esa voz de esos inversionistas. Creo que yo parto de lo que tú dices. No es que desconozcamos que estábamos haciendo malas cosas antes, es cómo las seguimos haciendo mejor, cómo seguimos aprendiendo a los pares, cómo logramos conectar a otros para no replicar esa rueda, para amplificar esa voz, para hacer ese motor de mejores prácticas. Y esto también, sumado al conocimiento, es cómo también implementamos una plataforma de coinversión. Ya tenemos conocimiento en nuestras redes de África y de Asia que tienen sus propias plataformas de conexión. Nosotros estamos creando una nueva por impacto, que va a ser la primera plataforma que presenta las mejores opciones de inversión por impacto y colaboración en esta cadena de inversionistas sociales. Nosotros hablamos siempre del continuo capital, desde la filantropía tradicional hasta los fondos de inversión de impacto y cómo los conectamos, ¿no? Cómo no empezamos, no es que ahora todo se va a volver inversión de impacto y a todo lo social y queremos buscar retorno social. Es cómo logramos este equilibrio. No todo lo social debe tener retorno financiero, pero sí debemos hacer todo lo social con mirada de financiero, que eso es precisamente lo que nos motiva a nosotros y lo que es la inversión por impacto. Traer los principios financieros y aplicarlos a la filantropía, pero siempre con una mirada de impacto social primero. Entonces, mucho conocimiento, conectar a los actores y que realmente esfuerzos que están sucediendo a nivel local. Ya nos contaba Rocío ahora de Ensamble. Creemos que Ensamble es un tema maravilloso. ¿Cómo logramos involucrar a nuevos actores del ecosistema? No que simplemente lo social se quede circunscrito a fundaciones y a las áreas de responsabilidad social de las empresas. ¿Cómo logramos que esto cubra distintos hilos? ¿Cómo atraemos más a una academia? ¿Cómo atraemos también más a los gobiernos, que es un trabajo que ustedes hacen muy bien desde Red América, con las comunidades? ¿Cómo entendemos que la inversión tiene que cambiar la forma de hacerse en temas sociales? Entonces es mucho conocimiento y conexiones que agreguen valor al ecosistema. Muy bien, muchas gracias. Expandir el conocimiento para generar soluciones de impacto. Jesús, ustedes, cuéntenos algunas de las experiencias, sé que hay muchas que ustedes están impulsando para ese momento. Pues sí, lo primero decir, Margaret, que tal como vemos la evolución de la pandemia, no estamos todavía pues en la parte baja de la curva, ¿no? Seguimos con una curva que se mantiene aquí en México y que desgraciadamente pues hay que seguir cuidándonos, ¿no? Y seguimos pues apoyando desde el punto de vista de material médico, ¿no? De hecho, mañana vamos a hacer formalmente la entrega de 3.500 oxímetros, 27.000 mascarillas y 20.000 guantes de látex al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sigue siendo necesario el material médico, ¿no? Pero, digamos, mirando un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo, por ejemplo? Porque la pandemia está recrudeciendo pues algunos colectivos más vulnerables, ¿no? Como es el de las personas mayores, ¿no? Que además pues con estas políticas de confinamiento o de recomendación de no salir de casa, pues hay muchas personas mayores solas que además ahora no pueden salir de casa, ¿no? Entonces hemos puesto en marcha una línea a través de nuestro voluntariado, de nuestros empleados que han hecho un curso en este sentido de psicología para, estamos haciendo llamadas de acompañamiento a estas personas mayores, llamadas de 45 minutos, de 1 hora, y donde estamos encontrándonos realmente pues, situaciones bastante complicadas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una línea con colectivos vulnerables. Estamos tratando de ayudar, ¿no? Hemos hecho una campaña de donación de alimentos donde hemos conseguido recaudar pues al final más de 3 toneladas de alimentos y estamos repartiéndolos también pues en las organizaciones ahora mismo pues donde tienen más dificultades. Un proyecto muy bonito que estamos poniendo en marcha ahora mismo de ayuda alimenticia, un suplemento alimenticio para niños de zonas muy vulnerables y de escasos recursos que nos va a permitir pues también el poder apoyar, ¿no? Desde el punto de vista de asegurador, la situación económica pues claramente no es buena, ¿no? Y no va a ser buena seguramente en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de facilitar mediante esquemas de flexibilidad de pago de primas la posibilidad de que nuestros asegurados sigan manteniendo sus pólizas con facilidades a la hora de los pagos, ¿no? Similar a cómo están haciendo los bancos a través de su actividad, ¿no? Y en una línea, hemos abierto una línea que estamos muy orgullosos de ella, una línea telefónica de telemedicina
que la hemos ofrecido a todos nuestros asegurados y la hemos abierto pues a la sociedad en general y que, bueno, pues también a través de nuestra estructura de médicos que tenemos en nuestros productos de gastos médicos, pues estamos ayudando a través de esta línea telefónica y, bueno, pues a muchas personas a que bueno, orientarles, ¿no? Es una orientación médica que determinada puede ser muy interesante. Usando capacidades y recursos desde la empresa y desde la fundación para contribuir. Ligia, cuéntanos tú. Bueno, inmediatamente después de implementar nuestro plan de emergencia, tanto con las acciones de seguridad alimentaria como con la estrategia de prevención, asistencia y protección en salud, tuvimos que adaptar nuestro portafolio de proyectos para el contexto de aislamiento social. En el área de la educación, por ejemplo, nosotros elaboramos actividades formativas remotas con los gestores de las secretarías municipales de educación. Fueron movilizadas más de 22.000 personas en 450 ciudades de Brasil. Este es un ejemplo. Pero además de eso, me gustaría enfocar en una de nuestras contribuciones que para mí fue una de las más efectivas y estructurantes, que fue la elaboración de una tutoría para apoyar los gobiernos locales con el manejo de la crisis sanitaria. Mira, Brasil tiene más de 5.500 municipios y de acuerdo con nuestra Constitución Federal, es el responsable por la implementación de las políticas públicas y por consecuencia por fomentar el desarrollo local. Pero como es la realidad de muchos países de Latinoamérica, hay muchos cuellos de botella en la capacidad de respuesta local debido a las fragilidades estructurales y a los desafíos de gestión de los municipios. Entonces sabíamos que era necesario pensar más allá del distanciamiento social preventivo, valorando también el dimensionamiento y la preparación de la red de atención a la salud y otras políticas públicas esenciales. Entonces, en este contexto, la tutoría de aproximadamente 4 meses de duración fue estructurada bajo 5 ejes principales: gobernanza de la crisis, comunicación y distanciamiento, asistencia, vigilancia e impactos fiscales. En cada uno de los ejes fueron acordados planes de acción de acuerdo con las necesidades específicas de cada ciudad y utilizadas herramientas de gestión para implementar estas acciones. Algunos ejemplos de estas acciones fueron la elaboración de programas de radio informativos, acciones vía WhatsApp para masificar el contenido de educación en salud a la población, elaboración de paneles epidemiológicos y de una herramienta de gestión de equipos de protección individual, desarrollo de protocolos de manejo clínico, orientaciones sobre cómo acceder a recursos del gobierno federal, entre otros. Entonces, con este proyecto no solo pudimos apoyar 145 alcaldías brasileñas a manejar la crisis, sino que también pudimos contribuir para fortalecer un legado de gestión con procesos de planeamiento y herramientas de business intelligence que fueron donadas a las alcaldías. Muchas gracias, Ligia. Yo creo que esta iniciativa tiene un gran impacto, pues fue una respuesta muy efectiva precisamente en aquel punto que mencionamos de la importancia de fortalecer los gobiernos locales porque pues ellos tienen que responder con eficacia frente a la crisis que estamos viviendo. Rocío, ahora sí amplíanos algunas de esas experiencias que empezaste a contarnos. Claro que sí, Margaret. Bueno, como bien decía, que la estrategia se divide en dos. O sea, la primera parte de esta estrategia que pues, se enfoca sobre todo en esta emergencia de salud, ¿no? Y aquí, desde nosotros invertimos cerca de 303 millones de pesos en esta etapa
en donde pues principalmente se fue a equipo médico, equipo de protección, se fue a seguridad alimentaria y al mismo tiempo pues estamos ya trabajando en esta segunda etapa. La segunda etapa pues tiene que ver con reactivación económica y tiene que ver también con educación en el sentido de hacer más seguro el regreso a clase para los niños, ¿no? Como comentaba Jesús, la vulnerabilidad de los grupos se vio mucho más evidente la vulnerabilidad de los grupos que ya teníamos. Y también nosotros desde Coppel, igual que Mafre, también usamos capacidades desde la empresa y desde la fundación. Nos dimos cuenta que obviamente con esta evidencia de los grupos vulnerables para la reactivación económica, pues una de las vulnerabilidades que se puso más evidente pues fue la de nuestro tejido empresarial, que está compuesto sobre todo de microempresas en toda Latinoamérica, especialmente en México, y este tejido empresarial es sumamente vulnerable. En primer lugar, proveen parte del sustento para más de 18 millones de hogares en México, urbanos, de hogares urbanos en México. Y esto, pues obviamente, al ser vulnerables los ingresos de estas pequeñas empresas, pues ponen en riesgo el ingreso de la mayor parte de las familias, ¿no? Y aquí nosotros hemos trabajado de la mano con organizaciones que trabajan con micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo con microempresas, identificando primero dónde está la problemática, o sea, en México y en el resto de América Latina, cerraron cerca del 20% de estas empresas, de estos giros tradicionales que conocemos. Para nosotros era muy importante fortalecerlas, fortalecer también a las empresas lideradas por mujeres, que en este sector son la mayoría, o sea, conforme la pirámide se va haciendo más chiquita hay más hombres, pero en este sector hay muchísimas mujeres jefas de familia. Entonces nos aliamos con 3 de las organizaciones líderes en tema de micro, pequeñas y medianas empresas, y al mismo tiempo estamos viendo la posibilidad de encadenarlas a la cadena de proveeduría de Coppel, ¿no? Tanto en el Tier 1 como en el Tier 2 y hasta el Tier 3, ¿no? De estas pequeñas empresas, y de esta forma contribuir a la reactivación económica. Y por otro lado, en temas de educación, estamos haciendo programas de instalar lavamanos a las entradas de las escuelas. En algunos estados estamos haciendo los pilotos. En Sinaloa y en Estado de México estamos haciendo los pilotos. Estamos produciendo videos para compartir de cómo sería la mejor manera de regresar a clase. Y también estamos premiando las iniciativas de los profesores que también la han pasado muy mal, de cómo, cuáles son las mejores iniciativas que han tenido para llegar a sus alumnos y las mejores prácticas en este tiempo de pandemia, pues que también nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de estos sistemas educativos y sobre todo a distancia. Bueno, muchas gracias. Quiero invitar a los que nos acompañan también que vayan poniendo sus preguntas sobre el chat, porque ya en un momento vamos a abrirle a un espacio para que puedan preguntar al panel. Y vamos a hablar, vamos adelantando la conversación, vamos a empezar el tercer bloque, vamos a hablar del futuro. Creo que ustedes ya señalaron elementos del futuro, pero quisiera preguntarles ¿qué retos visualizan ustedes para la inversión social privada en el futuro? Tanto en temas que ya salieron, como la reactivación económica, la educación, la salud, etcétera, como en la forma en cómo nosotros hacemos, las alianzas, el conocimiento, etcétera. Y quiero hacerle un punto específico, si ustedes creen que a la palabra cooperación y articulaciones
alianza será una de las palabras claves para el futuro. Empecemos, Carolina, contigo. Si alianza de alianzas eres tú, Margaret, que has hecho estudios desde larga data, creo que, y creo que la palabra alianza sí que tiene relevancia ahora. Siempre han sido claves, pero ahora tienen mayor relevancia. Si uno llega a ver tus escritos de los años 90, hoy sí que cobran total importancia y están totalmente vigentes. Articulación. Está claro que no podemos hacer solo. Estos ejemplos que contaba ahora Ligia, cómo Votorantim ha trabajado con otras fundaciones, con Lema en temas de vacuna, el tema de Ensamble, el tema como MAFRE también está trabajando en América Latina, son ejemplo de la importancia de las alianzas. Y es algo que nosotros como redes, como Red América y como Latimpacto buscamos fortalecer todo el tiempo. Que haya esa articulación, que haya esa colaboración, que se conozcan, que generen nuevas acciones. Y en América Latina mucho más. Si uno mira las cifras que están, digamos, de la CEPAL, que está hablando que la pobreza va a aumentar alrededor de unos 3.5 puntos porcentuales, la pobreza extrema más de 2 puntos porcentuales, cómo vamos a crecer a una tasa negativa en América Latina y cómo esto que habla Rocío es supremamente importante, cómo también aumenta esa desigualdad y cómo esa pobreza tiene dimensiones de género. Así que tenemos que pensar cómo vamos a actuar de una manera más estratégica. Y vuelvo a la respuesta inicial que yo decía, los recursos son limitados. Este ejemplo que muestra Jesús de cómo la empresa se está articulando con los temas sociales, hoy son días más relevantes que nunca. El área social de la empresa debe ser un brazo estratégico para la empresa. No debe ser el niño feo que deja allá y mira, tenemos que decir, bueno, ¿qué acciones sociales vamos a hacer que generen impacto para la sociedad y que generen impacto, por supuesto, para la empresa y sus accionistas? Así que estas palabras de cooperación, de articulación, de alianzas cobran cada día más relevancia y esa es la forma como nosotros también estamos buscando trabajar como red, que haya ese conocimiento, que se integren unos actores a otros. Es por eso que yo mencionaba ahora la plataforma por impacto, cómo ponemos en línea a diferentes inversionistas a que compartan sus deals. No se trata simplemente ahora, tú y yo hemos sido críticas de eso, de poner la placa y decir yo llegué primero. Acá no se trata de llegar primero, es de generar impacto real. Y eso lo hacemos y lo favorecemos desde las redes que nosotros impulsamos. Gracias, Carolina. Quizás en el chat puedes poner la dirección para que entren a la plataforma y así pues vamos generando esas conexiones. Jesús, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo están viendo el futuro desde MAFRE y la Fundación? Pues efectivamente, Margaret, vamos a dar un poquito, ¿no? rápidamente esta visión y contestando también a tu pregunta, ¿no? Sobre la cooperación, que también decía Carolina ahora, cooperación, alianza, la respuesta claramente sí, ¿no? O sea, vemos un futuro cada vez pues donde haya muchos más paraguas y esos paraguas los podamos desarrollar conjuntamente, ¿no? Es verdad que nosotros como compañía y como grupo empresarial, nuestra filosofía siempre es la misma, ¿no? Obtenemos unas utilidades de la sociedad y una parte de esas utilidades las tenemos que revertir y revertirlas de la forma que socialmente sean más productivas, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Por lo menos el futuro cercano, ¿no? Pues un primer reto, hablando de retos, pues está muy asociado con la movilidad y el relacionamiento, ¿no? O sea, de repente hay muchas cosas que hacíamos que ahora no podemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos un centro comunitario aquí en Ciudad de México, en el barrio de Santa Fe, y bueno, pues tenemos unos comedores donde todos los días damos de comer a más de 400 niños. Bueno, pues los niños no pueden venir a los comedores ahora mismo por tema de seguridad y de distanciamiento, ¿no? Hemos tenido que cambiar nuestro modelo, en este caso, y establecer mecanismos para que las madres puedan venir a por los alimentos y esos alimentos puedan tomarlos en casa, ¿no? Con los niños. Por tanto, bueno, hay todo un reto muy, muy importante relacionado con el relacionamiento, ¿no? O sea, si esto realmente ha cambiado y durante tiempo pues vamos a poder estar mucho menos en contacto, pues desde luego nuestras actividades de voluntariado y de acción social pues van a tener que tener esas limitaciones, ¿no? Y así estamos ya trabajando con ellas, ¿no? Y desde el punto de vista asegurador, yo deciros que el seguro, fijaros que es una de las actividades más sociales que hay, ¿no? O sea, al final recaudamos pequeñas cantidades de prima para pagar al que lo necesita, ¿no? Cuando hay pues, un siniestro grande o cuando hay, como en este caso, una catástrofe, ¿no? Y desde luego el papel del seguro en Latinoamérica, donde la penetración es muy baja,
es absolutamente imprescindible el desarrollo. Estamos dando mucha información aquí en México del papel que está jugando el seguro en gastos médicos y en vida. Y fijaros que hay dos datos que son enormemente elocuentes, ¿no? La tasa de letalidad de la población asegurada en México respecto de la población total es la mitad, es del 5% frente al 10% que es la tasa de letalidad de la población. Y la tasa de contagio es 5 veces menor en aquellas personas que están aseguradas, ¿no? Por lo tanto, el seguro ahora mismo está salvando vidas, ¿no? Y pensamos que es un buen momento también pues para que este desarrollo que tiene que tener en todas las sociedades, porque lo necesitamos tanto a nivel país, macroeconómicamente, estabilidad, etcétera, ya no solo cuando hay grandes catástrofes, que es muy claro, sino también en las operaciones individuales, pues pensamos que puede ser un revulsivo esta situación para que en el futuro pues tengamos una mayor penetración que, insisto, nos va a ayudar a todas las sociedades a tener un bienestar mejor. Muy bien. Ligia, ¿ustedes cómo ven el futuro? Desde el punto de vista temático, a nosotros creo que la gestión eficiente de la salud es uno de los principales retos. En este sentido, estamos organizando nuestra actuación, estamos estudiando nuestra actuación para trabajar con 5 directrices que a nosotros parecen enderezar este reto de gestión eficiente de salud. Uno es la continuidad del soporte para hacer frente al COVID. Un segundo es la asistencia integral a la población sin perjuicio del esfuerzo de asistencia al COVID. Un tercer punto es el desarrollo y la modernización de la gestión de salud para garantizar el importante punto de equilibrio entre las finanzas públicas en un escenario de incremento de los gastos y en un menor presupuesto para el área de la salud. Un cuarto punto es el fortalecimiento de la participación social en las políticas públicas de salud para asegurar la generación del valor público de las agendas que son priorizadas por la administración pública. Entonces, cómo observar lo que es valor a los ciudadanos, cómo mantener este diálogo constante y esta participación. Y un quinto punto es la innovación en salud pública. Entonces, cómo apoyar, identificar y apoyar negocios sociales de impacto para la salud como un laboratorio de innovación abierta. Sobre la forma de gestionar los desafíos, siempre trabajamos bajo la comprensión de que retos complejos exigen respuestas bien elaboradas. Y eso se logra con alianzas estratégicas, con la asociación de organizaciones que tienen objetivos comunes y competencias complementarias. Entonces, el Instituto Votorantim suele trabajar en agendas comunes y sistémicas de desarrollo, integrando las municipalidades y otros actores locales, pero al mismo tiempo trabajamos con metodologías de proyectos que consideran las especificidades de cada contexto local, adaptando las acciones a partir de la realidad del territorio. Entonces, este me parece un gran desafío también. O sea, trabajar ampliamente en una agenda global, considerando los distintos contextos. Gracias, Ligia. Rocío, tú ya mencionaste 2 temas de reactivación económica y educación como desafíos del futuro. ¿Quieres agregar algún punto sobre esa reflexión? Sí, mira, yo creo que el micrófono, ya. Perfecto. Como decía Carolina, los recursos son limitados y cada vez van a ser más limitados, ¿no? En este contexto. Entonces, creo que las alianzas deben ser alianzas inteligentes, aportando para lo que somos buenos y quitando redundancias en estas inversiones. Y en este sentido, pues creo que las inversiones tienen que ser cada vez más estratégicas,
buscar liderazgos, que también es súper importante dentro de las iniciativas, porque a veces pues todos llegamos con ideas y se ponen sobre la mesa, pero que alguien tome el liderazgo e inspire a otras organizaciones, ahí viene lo complejo. Entonces creo que eso es importantísimo. Y complementando lo que me preguntas, creo que pensar fuera de la caja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la acción económica, estamos haciéndolo de la mano con CREA, que es una organización que trabaja con mujeres, con microempresarias. Y en este sentido, pues obviamente las capacitaciones tienen que ser a distancia. Entonces aquí tienes que ser muy innovador en cómo dar las capacitaciones. Y en este sentido vamos también de la mano con el Banco Mundial para medir este impacto, o sea, para ver si estos cambios de metodologías llegan para quedarse, o sea, si en verdad están haciendo impactos o no. Entonces, lo interesante, por ejemplo, de este proyecto pues, es que lleva una medición de impacto de la mano para ver si las capacitaciones remotas tienen el mismo impacto que las presenciales, ¿no? Y en ese sentido creo que va a ser cada vez más importante pensar fuera de la caja, pero medir nuestras acciones para ver si se pueden replicar y si estas nuevas tecnologías para los proyectos llegaron para quedarse o vamos a tener que innovar en hacer algo más híbrido. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos puntos y una muy rica reflexión entre ustedes. Yo quisiera pedir a Mariluz si hay alguna pregunta de nuestros participantes o algún comentario que quieras poner sobre la mesa. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Tenemos 4 preguntas. La primera de Romina Farías pregunta, ¿cómo construir relaciones a largo plazo entre las organizaciones de sociedad civil y las empresas? Yo sugiero que tú hagas las 4 y quien quiera la contesta, ¿les parece? Muy bien, esa es la primera. La segunda es si habrá alguna reconfiguración de prioridades de apoyo en temas sociales. La otra pregunta es, ¿cuál será la definición de la inversión social de las empresas en el 2021 para organizaciones del sector salud? Y la última, preguntan específicamente a Rocío de Coppel, que como empresarios, ¿qué consideran importante para una organización que requiere de su apoyo? Esas son todas, por el momento. Bueno, invitamos a que escojan quién quiere contestar la primera sobre las relaciones entre empresas y organizaciones de sociedad civil. Pues, Margaret, me animo. Perfecto, bienvenido. Teniendo en cuenta que seguramente no hay una única solución, ¿no? O vamos a decir una solución mágica, ¿no? Porque efectivamente siempre es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? O sea, cómo somos capaces de coordinar pues, las políticas públicas con la iniciativa privada, ¿no? Pero yo considero que hay muchísimas formas, ¿no? El concepto que tenemos en MAPFRE de la acción social está muy asociado con el concepto de la gotita de agua, ¿no? En el océano. O sea, una gotita de agua en el océano, pues efectivamente no es nada, pero muchas gotitas de agua al final sí somos capaces. Entonces, si en este caso las empresas, ¿no? Si todas las empresas aportamos algo, no necesariamente tienen que ser pues grandes cantidades o grandes proyectos, pero si todas aportáramos un poquito, desde luego, sin ninguna duda, conseguiríamos resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo más desde el punto de vista de lo que podemos hacer en las empresas, ¿no? Luego, la relación con las políticas públicas y en cada una de las situaciones y con los gobiernos, pues yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Nosotros estamos tratando, pues, por ejemplo, en términos aseguradores, pues de cuestiones que son absolutamente necesarias, como por ejemplo, pues mejorar la situación en general de la jubilación de las personas, ¿no? Y para eso, pues la colaboración público-privada, para tener una parte de la pensión que la puedas percibir a través de los sistemas públicos y otra parte a través de los sistemas privados,
es básico. Lo mismo la salud. O sea, ahora mismo estamos en un momento donde nuestra mayor preocupación quizá es todo el mundo de la salud, ¿no? Pues esa colaboración público-privada de las instituciones públicas que claramente pues, siempre necesitan más recursos y esa colaboración privada que no existe realmente. O sea, cada uno hacemos nuestra actividad, pero no hay una política común, ¿no? Hay muchos sitios, lugares comunes y yo lo que diría es que tenemos que tener mucha iniciativa por parte de las empresas, ¿no? Siempre lo fácil es pensar en los demás, ¿no? Dice, hombre, es que son los gobiernos. No. Lo que tenemos que ver es qué podemos hacer nosotros, ¿no? En la iniciativa privada, las empresas a nivel individual, a nivel sectorial, qué podemos hacer, cómo acercarnos a las instituciones, pues para decir, venga, vamos a sentarnos y a ver cómo podemos colaborar, ¿no? Y hay infinidad de sitios comunes que podemos, ¿no? Por tanto, yo lo diría iniciativa por parte de las empresas. Muy bien. Con relación a la pregunta de los temas, dado que tenemos poco tiempo, yo sé que salió en la conversación reactivación económica, educación híbrida, cómo traemos este tema virtual y presencial, el tema de salud, Ligia puso sobre la mesa, pues, que el tema de salud no lo trabajaban y ahora, dadas las circunstancias, lo van a hacer. Entonces, yo pediría que, Rocío, si quieres contestar la pregunta que fue específicamente para ti. Con mucho gusto. Y de la mano también con el complemento de lo que ahora acaba de decir Jesús, creo que cada vez esta división entre empresas y sociedad civil debería ser más borrosa. O sea, en realidad todos somos ciudadanos globales que estamos tratando de sumar hacia una causa, ¿no? Y también la pregunta para mí era como, iba también dirigida en el sentido de cómo podíamos apoyar a las organizaciones. En realidad, en este tema estamos construyendo para que pues, no se vea esta relación entre empresa que apoya organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sino construir juntos una solución en donde la empresa en su quehacer como empresa pueda sumar y pueda sumar también la fundación y pueda sumar las organizaciones de la sociedad civil a construir una solución que, como decía Ligia, ¿no? Los problemas complejos requieren soluciones bien estructuradas. Entonces, en este sentido, con muchísimo gusto, creo que están compartiendo nuestros datos, pero más que vernos como un donante, pues ojalá nos podamos ver como socios estratégicos en la solución de una problemática. Muy bien, muchas gracias. Yo lamento que el tiempo se nos haya ido, esta conversación se podría prolongar y creo que tendríamos muchos temas para conversar y para profundizar, pero estamos sobre la hora. Yo no pretendo hacer una conclusión, yo creo que fueron tan ricas que no me atrevería a hacerlo. Espero que ustedes como asistentes tomen sus propias conclusiones. Solamente diría que el futuro depende de nosotros, es decir, nosotros somos actores de ese futuro, a veces no somos conscientes de que todos los días nos levantamos y construimos una historia, ¿no? Entonces somos parte activa de ese proceso de construcción. Con seguridad, lo vimos en la conversación y todos seguramente estamos viviendo, vamos a tener desafíos, grandes desafíos complejos, ya los teníamos, aparecieron otros y otros se profundizaron en un escenario de restricción de recursos financieros, llamémoslo así, pero donde tenemos que poner a jugar otro tipo de recurso para lograr resolver muchos de esos asuntos. Algunas palabras claves que me parece que salen de la conversación para lograr avanzar en esa perspectiva de un futuro complejo con restricción de recursos es usar la escucha, es decir, escuchar lo que está pasando para tratar de comprender, dialogar para entender las distintas voces y visiones y ir encontrando los mejores caminos para resolver, no creer que tenemos la solución, ¿no? Articular esfuerzos, salió de todas las intervenciones público-privado, entre comunidades, gobierno, o sea, todas las formas de articulación
fortalecer las capacidades de los actores, fortalecer las capacidades de las comunidades, de los emprendimientos, de las mujeres, del gobierno local, fortalecer es otro de los elementos. Todo ello para encontrar buenas respuestas, es decir, respuestas que nos lleven a resultados, porque cuando uno tiene escasez de recursos y problemas complejos, tiene que usar el conocimiento, como lo dice Carolina, usarlo bien, acelerar nuestra curva de aprendizaje para acertar, porque no tenemos recursos para estar repitiendo ni tiempo para estar corrigiendo, medir los resultados, como lo dijo Rocío. Y ahí hay enormes posibilidades de crear valor social desde las empresas y desde las fundaciones y desde los inversionistas, como lo vimos en esta mesa. Así que solo tengo agradecimientos a Ligia, a Carolina, a Jesús y a Rocío, y al CEMEF y a todos los que nos acompañaron en la sesión por sus contribuciones a este desafío que nos compete a todos. Les deseo un buen final de evento y muchos éxitos en las labores que están empeñados en hacer. Adiós. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas Buen día gracias. para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a todos. Extraordinario panel. Muchas gracias por sus aportaciones. Los invitamos a acompañarnos en las actividades de la reunión anual. Gracias a todos. Gracias a los participantes también. Hasta luego. Hasta luego.